El trabajo que realizamos con nuestro grupo. Nuestro grupo estaba compuesto por 9 alumnos: Matías Simón Maldonado, Juan Cruz Mancilla, Jerónimo Pochettino, que soy yo, María José Torno, Martina Cantando, Agustina Zimmerman, Aldana Santía y Sofía Sosa. Me gustaría comentar, antes de arrancar con el trabajo, que hemos trabajado todos y hemos discutido un montón sobre el trabajo. Como dijo usted, doctor, tiene muchas tablas y variables que se nos ha complicado bastante, o nos ha llevado un tiempo largo quizás analizarlas, pero bueno, el comentario hace referencia a que hemos trabajado todos y nos organizamos a exponer el trabajo, a presentarlo, unos 4, pero que bueno, hablamos en representación de todo el grupo. Muy bien. El estudio que nos tocó analizar a nosotros es aquel que se titula, de forma traducida, en ensayo controlado randomizado, que evalúa la eficacia de la reanimación peritoneal en el manejo de pacientes traumatizados sometidos a cirugía de control de daños. Es un título que a nuestro gusto resultó bastante largo y quizás eso complica que se entienda en su primera leída, pero bueno, ahora con la introducción que vamos a realizar, vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que trata el estudio. Antes de arrancar a mencionar lo que se realizó en el estudio, nos gustaría dar una introducción sobre la problemática que trata, que es básicamente en la causa de muerte en los pacientes traumatizados. El shock hemorrágico, como colocamos acá en el Power, es la principal causa de muerte luego de los traumas, teniendo una mortalidad demostrada mayor al 50%. Obviamente estamos hablando de traumatismos graves. Y algo que mencionábamos en el trabajo es que la muerte de estos pacientes suele ocurrir en 3 momentos diferentes. Uno que es en el lugar del trauma, uno que es luego de la llegada al hospital, es decir, sobreviven al trauma, pero pasadas unas horas en el hospital fallecen. Y por último, luego de las complicaciones de las técnicas que vamos a explicar bien, sería la de la reanimación. Me gustaría destacar acá que el estudio hace énfasis en esta causa de muerte, que sería por complicaciones post-reanimación, ya que en el lugar del trauma, nuestra labor quizás como médicos no puede ser muy efectiva, ya que hay muchos factores externos, y que el estudio nos demuestra que, o nos comenta, mejor dicho, que las muertes post llegada al hospital han sido reducidas debido a los avances en los cuidados críticos, en la evacuación de los pacientes de forma rápida y bueno, en los avances tecnológicos. Entonces, nuestro estudio lo que analiza y donde interviene es en la reducción de las complicaciones post-reanimación. Sí. Te voy a corregir, Jerónimo, porque de lo que hablamos son de las operaciones de rescate. Sí. Y eso ocurre ya cuando estamos en el hospital. Claro. A lo que quise hacer referencia yo es a que el estudio nos menciona que las muertes en su periodo más temprano, luego de la llegada al hospital, habían logrado ser un poco disminuidas por los avances tecnológicos y en los cuidados críticos, y que hacemos más hincapié en las muertes por la complicación luego de la intervención que se hace. Eso quise decir. Para que ustedes tengan idea, estos son pacientes traumatizados, generalmente con traumas severos del abdomen, en los cuales se hacen cirugía de control de daños. Son pacientes que están críticos, que normalmente tienen más de una injuria, ahora después lo van a charlar ustedes, pasan por el quirófano para salvarle la vida. Generalmente para cohibir una hemorragia, para hacer lo indispensable. O suponte que tenga una lesión del colon, se saca una colostomía y nada más que eso. El paciente queda en la sala de terapia intensiva con su problema sin resolver. Y allí, si nosotros cerráramos el abdomen, se produciría lo que se conoce como el síndrome compartimental.
el aumento del edema dentro del abdomen haría que se isquemicen las vísceras, que impida respirar, y los pacientes entran en un cuadro severísimo que hasta que lo comprendimos, yo soy tan viejo que viví la época que los cerrábamos, teníamos que volver a abrirlos y dejarlos abiertos. Eso es lo que se conoce como abdomen abierto y contenido. ¿Por qué? Porque se encuentran maneras de contenerlo. Hoy en día se coloca algún film conteniendo las vísceras y se deja la pared abierta. Bien, te dejo seguir. Bien. Bueno, en base a esta introducción que di y el aporte que nos dio usted, doctor, concluimos con los chicos que el objetivo del trabajo, o del estudio este, mejor dicho, es el siguiente. El objetivo es comparar en pacientes traumatizados con shock hemorrágico la realización de la reanimación peritoneal, que es la técnica que ahora en unos minutitos Sofía va a describir cómo se realiza. Sería la comparación de esta nueva técnica con la de la reanimación convencional en la cirugía de control de daños, como usted menciona. Ese es el objetivo de nuestro trabajo. En cuanto al tipo de estudio o al diseño de estudio que fue realizado acá, nosotros analizamos bien los diferentes estudios que tenemos y llegamos a la conclusión de que si bien nosotros estamos parados en un momento donde ya tenemos todos los resultados, nos paramos en el momento en el que los investigadores realizaron el estudio, y es un estudio claramente prospectivo, donde los investigadores modificaron o intervinieron sobre las variables. De esa forma deducimos que es un estudio experimental del tipo de ensayos clínicos. Y bien, bueno, ahora le cedo la palabra a Sofía, que nos va a contar un poco sobre la técnica realizada y cómo han los investigadores obtenido las muestras. Bueno, hola. Bueno, primero iba a pasar a describir un poco en qué se trataba ambas técnicas, digamos, tanto una técnica de reanimación convencional como la que habla el trabajo, que es de reanimación peritoneal. En la reanimación, digamos, convencional generalmente se basa en evaluar criterios, o sea, parámetros hemodinámicos centrales como son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central, pero, digamos, hay evidencia creciente de que, digamos, restaurando esos parámetros con un bombardeo de cristaloides o de sangre, no siempre se consigue una adecuada perfusión de órganos, sobre todo lo que están en el sistema digestivo y el hígado. Y, digamos, la isquemia que produce esa falta de reperfusión adecuada sería como los primeros pasos para desencadenar lo que llama el síndrome de disfunción multiorgánica, que a la larga lleva al shock y a la muerte. Entonces, lo que trata este trabajo es de demostrar que con la reanimación peritoneal se pueden corregir esos parámetros, como son la disminución de la perfusión, la liberación de mediadores inflamatorios y alteraciones electrolíticas, que a la larga, digamos, terminarían disminuyendo las complicaciones quirúrgicas, postquirúrgicas y la mortalidad en general. Lo que consiste la reanimación peritoneal es en instalar, digamos, en aplicar una solución de diálisis peritoneal hipertónica que se basa en glucosa al 2,5%, tiene otras sustancias además como cloruro de sodio, de calcio, magnesio, que lo que genera es un efecto vasoactivo, digamos, y nada, se instala en bolo durante la primera hora y después se instala a medida, o sea, paulatinamente, hasta que se puede lograr el cierre abdominal definitivo. Bueno, en este estudio, lo que se realizó en un hospital, universidad, en Louisville, que era, no me acuerdo el lugar. Louisville, Kentucky. Kentucky, ahí está. Transcurrió a lo largo de 5 años, entre el 2011 y el 2015. Quiero pararte, y Sofía, para remarcar algo. Es bien difícil entender y más difícil explicar para quien lo lee por primera vez y has hecho una explicación del trabajo entendible, correcta, y realmente esto es lo que más miedo me daba,
porque ustedes no tenían esos conocimientos que no lo entendiera. Así que felicito al grupo y te felicito a vos, Sofía, por cómo lo has expresado. Bueno, gracias. Bueno, entonces decíamos, este lugar, digamos, este hospital era un centro de trauma, y se reclutaron 162 pacientes que iban a ser sometidos a la aparatomía de control de daño por traumatismos, digamos, y shock hemorrágico. Acá lo bueno del trabajo es que, bueno, después lo voy a nombrar, definió, digamos, el shock hemorrágico, o qué criterios utilizan ellos para hablar de shock hemorrágico. Bueno, de los criterios tenemos de exclusión y de inclusión. Los criterios de exclusión, en base a esos 162 pacientes que se reclutaron, eran descartar embarazadas, como en el trabajo anterior, descartar personas encarceladas, y algo muy importante también, que se descartaban personas que no pudiesen dar su consentimiento o que no estén los familiares para darlo, ya que generalmente los pacientes venían en un estado que eran incapaces de dar su consentimiento y no había familiares para darlo, y además que no tuviesen una esperanza de vida mayor a 24 horas. Esos fueron los criterios de exclusión, y los de inclusión eran que tenían que tener más de 18 años, ingresar, bueno, por un traumatismo y shock hemorrágico, que lo define con esos parámetros que se ven ahí en la diapo, que son una frecuencia cardíaca más de 120 latidos por minuto, una cierta tensión arterial sistólica, o un pH menor a 7,32, el lactato, bueno, el tema de la diuresis, signos de hipoperfusión global, digamos, y necesidad de transfusión de sangre de 4 unidades en las próximas 2 horas. Bueno, en base a esos criterios, pasa el power. Bueno, acá esta es la llave, digamos, de la que hablaban que le faltaba al trabajo anterior. Entonces esos 162 se excluyeron, 23 por no cumplir los criterios, de estos que hablamos de exclusión, 18 que se terminaron negando, y 11 por otras razones extras, digamos. Entonces la muestra nos quedó con 110 pacientes, hasta ahora. Después se hizo una aleatorización ciega, digamos, los pacientes no sabían, y se designaron 55 pacientes destinados a hacer una reanimación convencional y 55 pacientes para hacer una reanimación peritoneal. Dentro de la reanimación convencional se descartaron 4 por rechazo familiar, quedaron en total 51, y de los destinados a la reanimación peritoneal tuvimos uno que, digamos, esa diálisis que se le inyecta ese líquido tiene que tener una dosis estándar, y acá hubo un problema, no se dio esa dosis estándar, entonces se eligió descartarlo para que no haya variaciones, y otros por irregularidades en el consentimiento. Entonces nos quedaron con 52 pacientes para la reanimación peritoneal. Bien, voy a continuar yo, Juan Cruz. En cuanto a la hipótesis del trabajo, vamos a encontrar una hipótesis alternativa que va a ser que la reanimación peritoneal reduce la morbilidad en pacientes tratados con la aparatomía de control de daños después de una injuria grave. Y vamos a encontrar la hipótesis nula, que va a ser la negativa de esta. Sería la reanimación peritoneal no reduce la morbilidad en pacientes tratados con la aparatomía de control de daños después de una injuria grave. Bien, en cuanto a las variables del trabajo, vamos a encontrar variables dependientes, una variable independiente y las variables intervinientes que están en la próxima diapositiva. La variable independiente va a ser la utilización de la reanimación peritoneal y va a terminar modificando o interviniendo sobre lo que son las variables dependientes. ¿Qué van a ser? Los signos de inflamación sistémica, como por ejemplo medición de interleuquina 6, TNF-alfa, la proteína 1 del grupo de alta movilidad, y la proteína unión a ácidos grasos de tipo intestinal. También vamos a encontrar las complicaciones intraabdominales. Acá quiero destacar a los abscesos, que son las únicas complicaciones que tuvieron, tuvieron resultados estadísticamente significativos. Vamos a tener otras complicaciones intraabdominales, como por ejemplo pérdida anastomótica, sangrados, o fístula enterocutánea, que no tuvieron estos resultados, por lo tanto no se mencionan. Otra variable dependiente va a ser el tiempo de cierre abdominal, que va a ser menor, va a ser menor con la utilización de la reanimación peritoneal, el cierre primario de la fascia y el tiempo de estadía en unidad de terapias intensivas.
Bien, en cuanto a las variables intervinientes, vamos a encontrar a la edad del paciente, al sexo, al mecanismo de lesión. Vamos a encontrar dos escalas, que son la AIS y la ISS, escala abreviada de lesiones y la escala de severidad de lesión, que van a determinar el estado de gravedad del paciente, del traumatizado, el pH de presentación, la tensión arterial sistólica y la escala de Glasgow. Bien, no sé si quieren que explique un poquito lo de las dos escalas, la escala abreviada de lesiones y la escala de severidad de la lesión. Sí, explica. Son dos escalas que, como dije, van a terminar diciendo o nos van a mostrar el estado de gravedad del paciente. Se complementan, por así decirlo, ya que la escala de severidad va a utilizar a la escala abreviada. Bueno, la escala abreviada de las lesiones va a determinar un puntaje que va a ser del 1 al 6, donde nos va a decir qué tan grave es cada lesión que tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una lesión en cara o dos lesiones en cara, una en el tórax o una en algún miembro, lo que va a hacer es determinar del 1 al 6, por ejemplo, si es una lesión leve, moderada, grave, severa, crítica o si es incompatible con la vida, para cada lesión. Bien. Y lo que es la escala de severidad de las lesiones va a utilizar a la escala abreviada o estos puntajes del 1 al 6 de cada lesión para determinar un valor conjunto, bien, y único para ese paciente. Muy bien. La escala de severidad de lesión va a ir del 1 hasta el 75, donde el 75 va a ser el puntaje máximo de lesión, y bueno, lo que va a hacer es, va a sumar las 3 lesiones de mayor gravedad de cada parte del cuerpo de esa persona que tenía lesiones. Las va a sumar haciéndolas, bueno, no importa, cada lesión la va a multiplicar al cuadrado y va a sumar entre ellas las 3 lesiones de mayor gravedad. Si da un puntaje de 16 o más, va a establecerse ese paciente como politraumatizado. Y quiero aclarar acá que, por ejemplo, si un paciente tiene una única lesión, pero esa lesión tiene una escala abreviada de 6, o sea que es incompatible con la vida, ya automáticamente va a determinarse en la escala de severidad de la lesión con un puntaje de 75 o puntaje máximo. Por lo tanto, ese paciente va a estar realmente crítico. Bien, eso es más básicamente lo que son las escalas, la AIS y la ISS. Y después, bueno, mi compañera va a explicar un poco sobre los resultados más específicamente y los valores. Bueno, yo soy Muchas Agustina. gracias, Juan Cruz. Es muy buena la explicación que diste, porque si no, queda en el aire el tema de las escalas de severidad. Bueno, gracias a usted. Bueno, yo voy a pasar a explicar los resultados. Este estudio demostró en cuanto a los resultados clínicos un tiempo reducido en el cierre abdominal y un aumento de la tasa del cierre primario de la fascia del grupo de la resucitación peritoneal en comparación con el convencional. Además, el número de operaciones para cumplir estos objetivos fue también menor en el de la resucitación peritoneal. En cuanto a las complicaciones intraabdominales, se pudo ver que era mucho menor en el grupo PR de resucitación peritoneal, aunque no estadísticamente significativo, como se puede ver en el valor de P, pero sí lo fue significativamente en cuanto a los abscesos, que es una de las principales complicaciones intraabdominales. También pudimos observar que en cuanto a los procedimientos intervencionistas de abdomen y el estadio en la unidad de terapia intensiva fue mucho menor en el grupo de estudio de PR. La morbilidad y la mortalidad fue reducida también en el grupo PR, pero bueno, no significativamente estadística. Después, en la siguiente diapositiva, se tomó muestras de sangre a las 0, 12, 24 y 48 horas posoperatorias, en la que se analizaron citoquinas y factores inflamatorios,
y se pudo observar que la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa estuvieron marcadamente reducidos en el grupo PR a partir de las 24 y 12 horas respectivamente, y la proteína de alta movilidad y la de unión a los ácidos grasos intestinales también, siendo este cuadro un indicador de lo que sería la inflamación sistémica y el daño celular. Entonces podríamos decir, a modo de conclusión, que está en la siguiente diapositiva, que el estudio demostró que tiene menores complicaciones abdominales, sobre todo a nivel de los abscesos, teniendo el grupo convencional 3,2 veces mayor probabilidad. Se observó un tiempo de cierre abdominal menor en el grupo PR, en promedio de 2 días, y un aumento del cierre primario de la fascia. Y para cerrar el trabajo, en cuanto a las críticas que pudimos observar, nos pareció más didáctico resumirlas en lo que son las críticas positivas y las críticas negativas, y recalcar así más o menos lo que corregiríamos del trabajo. Muy bien, muy bien. En cuanto al título, es indicativo del contenido de estudio y es fácil de entender. En cuanto a los autores, hay autoría múltiple y se mencionan las responsabilidades de cada uno. El resumen describe el objetivo y las conclusiones. En cuanto a las variables, se describe su calidad independiente, dependiente e interviniente. Los objetivos son adecuados a la pregunta de investigación. Y la introducción presenta claramente el qué y el porqué de la investigación. Los resultados se recogieron correctamente. En cuanto a los análisis de datos, se indica con precisión la duración del estudio. Y la conclusión dice, el contenido corresponde con los objetivos. Esto en cuanto a las críticas positivas. Lo que nos pareció negativo en el trabajo es que el título no era conciso, como dijo Jero al principio del trabajo, que era muy extenso. El resumen no es claro y aporta demasiados datos numéricos. La población y muestra no es representativa. Nosotros utilizamos el calculador de muestra y nos había dado que no era representativa. Y en cuanto había un sesgo en el estudio, por no ser un estudio doble ciego, ya que los médicos sabían a quién le hacían reanimación peritoneal y cuál era el grupo que utilizaba la reanimación convencional. Y en cuanto a los resultados, no hay gráficos, o sea, solo se utilizan tablas, y las tablas contienen información excesiva y su utilidad es confusa. Estas son las críticas que nos pareció a nosotros. Así que nada más. Muchas gracias. Grupo N. Muy, pero muy bien ambos grupos. Este grupo N tuvo que lidiar con un toro bravo. Es un trabajo complejo, como ellos dicen, con enorme cantidad de tablas que hay que interpretarlas. De todos modos, las más importantes las interpretaron, las graficaron y nos las trajeron señaladas, como la de los factores humorales de la inflamación, las interleuquinas, toda esa tormenta de citoquinas que se genera en el daño multiparenquimatoso. Si nosotros podemos frenar eso, podemos frenar el daño multiparenquimatoso. Nosotros pensamos que esa Sí. tabla, por ejemplo, se podría haber hecho de mejor forma gráfica, porque ya que las tomas de sangre fueron cada hora, si se hacía en un gráfico por hora, comparando cómo subían y cómo bajaban los niveles con cada tipo de técnica, visualmente era mucho más fácil que tener que andar comparando a cada hora cuál era su valor para ver si había disminuido o no. Eso se hacía con un gráfico más sencillo. Y aparte, así se vería mucho más fácil que lo que se ve en la tabla, que los efectos beneficiosos empiezan a las 24 o 48 horas. Claro, irían igual, en algún momento se diferenciarían, y eso es mucho más práctico con un gráfico. Bueno, estas experiencias que tenemos, yo creo que son muy buenas para ustedes, porque tienen un trabajo de análisis, de discusión, de grupo, de complementarse entre ustedes. Pero para mí reafirma algo que yo pienso desde hace mucho tiempo, que cuando los jóvenes estudiantes se ponen a trabajar sobre los temas,
producen cosas brillantes, como los dos casos que han presentado hoy. Se han ido a buscar cada una de las cosas, y eso es lo difícil, porque supongo que en la primera leída de este trabajo no deben haber entendido casi nada. Y después empiezan a desglosar, uno se encarga de ir a buscar a ver qué son las escalas de severidad, otros ir a buscar de qué se trata la reanimación peritoneal, otros, y de repente hacen un compendio que nos lo hacen entendible a todos. Esto en la nueva pedagogía es lo que se llama el aula invertida, donde el profesor trabaja como un facilitador y no como alguien que les da conocimientos. Hoy en día, para todos los que están cursando, sus propios compañeros les han dado conocimientos digeridos, procesados y expuestos en el mejor nivel. Y eso enriquece a todos y muy especialmente a los grupos que trabajaron y que lograron estos resultados, que no eran nada fáciles. Este trabajo es un trabajo muy complejo. Y el trabajo que vimos anteriormente del hospital pequeño es difícil porque no cumple con todos los parámetros, porque es gente que tiene poca experiencia académica. Así que hoy han lidiado con dos cosas difíciles y los felicito a los dos grupos, entendiendo la dificultad que tenía cada uno. Bueno, preguntas, aclaraciones, algo que quieran hacer. Bueno, los dejo en posesión del fin de semana. Me imagino que van a salir a bailar, a disfrutar. O bien quédense en casa, miren. Quédense en casa que los casos del COVID están subiendo de forma interesante. ¿Alguno ha leído algo, se ha interesado por algo sobre el tema de COVID que quieran discutir? No. No, está todo más o menos claro. Yo en realidad tengo muchas dudas respecto de la decisión sanitaria que hay que tomar en este momento. Si bien estamos en una crisis de crecimiento de más de 10.000 casos por día, lo cual es muy importante, porque sobre todo de esos 10.000 casos, 7.000 y pico se produjeron en el AMBA, casi 8.000. El tema es qué medida tomar, ¿no? Volver al aislamiento preventivo, obligatorio, a meter a toda la gente en la casa. Y el tema es, si yo digo que hagan eso, ¿lo van a cumplir? Que es el otro tema. Hay mucha gente que no lo va a cumplir por razones de supervivencia, porque no tienen ingresos y no tienen forma de generar el sustento. Y va a haber otra gente que imprudentemente decida divertirse, que es lo que está pasando hasta ahora. En realidad, si bien hay una idea de que hay que mantenerse en un aislamiento, no está funcionando, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están un poco aburridos de estar metidos adentro? Tal vez, ¿no? Y depende de donde sea, porque es re hegemónica, tanto la provincia como el país. Yo estoy en La Plata y no, obviamente no puedo salir a ningún lado, no hay nada, pero compañeros en el interior sí tienen juntadas, abrieron los gimnasios, las cervecerías. Claro. En algunos lugares abrieron todo y se está manteniendo, y hay otros lugares donde esa apertura sirvió para los rebrotes. Es el caso de Jujuy, de Mendoza y de Córdoba. Y de Mar del Plata. Mar del Plata hoy volvió a fase 3. Exacto, Mar del Plata.
Bueno, acá está pasando lo mismo, hubo un montón de casos en Dolores, y ahora volvieron a abrir todo y está de vuelta apareciendo el rebrote. ¿Quién está hablando? Matías. Sí, en realidad lo vi en televisión pasando porque el sistema de televisión que tienen en Dolores es el mismo de La Plata. Entonces mirás la televisión y nunca sabés si te están hablando de Dolores o de La Plata, pero justamente comentaron eso de Dolores. Lo mismo ocurrió también en Paraná, en Entre Ríos, que habían pasado hasta mediados de julio sin casos. Y fue suficiente que una persona viniera a Buenos Aires a comprar a un mayorista y volvió a Paraná, se juntó con un grupo de gente en una reunión social y en este momento están teniendo 60, 70 y hasta más de 100 casos diagnosticados por día, solo en Paraná, en la capital de Entre Ríos. Así que bueno, casi seguramente el gobierno va a volver a una fase 1. El tema es qué cumplimiento tenga, ¿no? Doctor, ¿hay algo hablado por el gobierno? Yo mucho no me informo por mí, pero bueno, mi papá está todo el tiempo escuchando y todavía no me dijo nada acerca de eso. ¿Ya se sabe que hay alguna posibilidad de que vuelva a fase 1? Se reúnen hoy a mediodía y todavía no está decidido. Hay posiciones encontradas básicamente entre la posición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con lo que dice el gobernador de Buenos Aires por el AMBA, por la parte del Gran Buenos Aires. El sistema epidemiológico de la ciudad de Buenos Aires decía que estaban en una meseta, que estaban entre 90 y 1000 casos. Pero ahora cuando picó en el país a los 10.000 casos, la ciudad de Buenos Aires tuvo 1560, o sea, es más del 50%. De todos modos, ellos tienen identificados los barrios donde hay más casos. Curiosamente, en las villas prácticamente no hay casos. En las villas donde hubo el primer rebrote, pareciera que la gente es mucho más nómica y acepta mucho más las normas que en el resto de las comunas de la capital. Es un fenómeno que después va a haber que estudiarlo. Sí. Que no, que la gente piensa, a mí no me van a decir lo que puedo llegar a hacer o no. Entonces salen, se contagian, se reúnen, hacen cualquier cosa. Tal cual, tal cual. Sí. Es un concepto errado de mucha gente que solo ve los títulos de las cosas y de la Constitución y demás. Estamos totalmente condicionados, nuestra libertad está condicionada solo por el hecho de tener que salir a trabajar para seguir comiendo. Ya eso es una libertad. En realidad, todo esto nace después de la Revolución Francesa y de uno de los grandes de la Revolución Francesa, que fue Jean-Jacques Rousseau, un suizo que terminó pobre y escondido porque lo echaban de todos lados, y es el que escribió el contrato social, que básicamente dice que para que no exista una lucha perpetua entre los integrantes de una sociedad donde gana el más grande y el más fuerte sobre el más débil, la única manera es generar leyes que estén ya escritas desde antes y que todos cedan un pedazo de libertad en función de esas leyes
que ya están escritas antes y que son juzgados por jueces que están desde antes que yo cometa el delito. Eso ya es una cesión de libertad para poder vivir en sociedad. ¿Qué ocurre? Desde que se le ocurrió esto a Jean-Jacques Rousseau, después la complejidad de las sociedades ha ido creciendo y el poder de los poderosos ha ido creciendo en forma logarítmica. Entonces, un poderoso puede transformarse en presidente de los Estados Unidos y tener acceso a la clave nuclear. Entonces ya la libertad de todos los que no tenemos esos poderes se ven bastante limitadas. Eso ha pasado en todo el mundo, ¿no? No es exclusivo, pero el fenómeno Trump es muy, muy curioso. Bastante. Bueno, chicos, que pasen el mejor fin de semana que puedan, cuidándose, y en realidad recuerden siempre que los jóvenes se cuidan para cuidar a otros viejitos como yo, que si se contagian tienen altas probabilidades de morirse. Hasta el lunes. Hasta el lunes. profe. Gracias. Gracias.